Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Con la Biblia en la mano, de su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Como decimos la vez anterior, vamos a empezar el cuarto curso de Biblia que imparten los misioneros servidores de la palabra. Vamos a meditar lo que son los sacramentos y los sacramentales. En esta ocasión nos acompaña el hermano. Mi nombre es Santiago, también soy de la comunidad y soy servidor de la palabra. Y el hermano. También soy Sabino Mejía, también parte de la comunidad de CERS de Fátima. Gracias. Sí, así es que, como decíamos anteriormente, tener a la mano una hojita, un lapicero para apuntar citas bíblicas y algo que se nos quede o algo que nos llame la atención o algo que no conocíamos de lo que es los sacramentos o la vida sacramental que debemos de llevar todo cristiano católico. Vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en ese gran tema hermosísimo y de mucha comprensión hacia los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Estamos con ustedes. Vamos adelante. Vamos a ver ahorita qué son los sacramentos. Pues yo ampliando un poquito sobre lo que son los sacramentos, pues son estos signos que nos ha dejado la Iglesia y sobre todo Jesucristo, porque Jesucristo es el que instituyó realmente lo que son los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentales. Podemos decir muy sencillamente que los sacramentos son actos salvadores de Cristo, que la Iglesia derrama a sus fieles, ¿sí? Pero son instituidos por Cristo. ¿Para qué? Pues para la formación y santidad y salvación de todos los laicos. ¿Sale? Sí. Muy bien. Y luego continuamos a ver. Sí, exactamente. O sea, como decías, hermanos, son actos salvíficos. O sea que son esenciales para todo católico, todo bautizado, todos los que estamos aquí dentro de la Iglesia Católica. Es nuestro alimento, es nuestra forma de vivir, debe de ser nuestra forma de vivir los sacramentos, porque de ello depende nuestra vida, nuestra salvación. Así es. Que son salvíficos también porque son fruto del amor de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Por su pasión, muerte, resurrección de Él, pues alcanzamos ese gran regalo, ¿verdad? Que es la gracia santificante que nos dan los sacramentos, ¿verdad? Así es. Cristo aquí en la tierra se pasó ayudando al necesitado, sanaba enfermos, alimentaba a la gente, y ese gran amor lo quiso perpetuar a través de los sacramentos, ¿verdad? Porque sigue alimentándonos a través del sacramento de la Eucaristía, nos sigue sanando a través del sacramento de la penitencia, de la unción de los enfermos, y todo esto por eso decíamos, son actos salvadores, ¿verdad? Sí,
Pero esos sacramentos también tenemos que tener conciencia de que es Cristo quien los instituye, ¿verdad? Así es. Y Sí. también vamos a ver cómo que son bíblicos, o sea, no es nada más de que uno diga ya, este sacramento de bautismo, confirmación, primera comunión, etcétera, etcétera, sino que son con Cristo. Cristo es el que los instituye para bien de nuestra santidad, ¿verdad? Así es. ¿Y qué más podemos comentar? Pues también podemos comentar, como comentaba usted, del fundamento bíblico. El fundamento bíblico y sobre todo remontarnos, digamos, a un poquito de historia sobre su origen de esta palabra. O sea que esta palabra es de origen latino y los romanos la aplicaban esencialmente cuando en sus ceremonias consagratorias, en algún juramento que prestaban los soldados. Claro. O sea que de ahí proviene esta palabra sacramento, o sea que ya se utilizaba en aquel entonces y es de origen latino. Es lo que nos da a entender lo que es el origen de esta palabra. Mire, es muy sencillo, porque los asirios, 300 años antes de la venida de nuestro Señor, el sacramento sacro, la palabra sacro era para los soldados que se iban a reincorporar a las fuerzas armadas. Sí. Y entonces en nuestra Sagrada Escritura no aparece la palabra sacramento, no. aparece mysterium, pero aún así ya en el latín, ya ha cambiado el latín, nos dice pues que sacramento viene siendo ese misterio. ¿Por qué ese misterio? Porque ese misterio viene y Jesús y lo reafirma. Entonces, ya muchos de ellos de antes usaban, por ejemplo, el agua para algunas ceremonias, ¿verdad? Entonces era un sacramento. Cuando un soldado romano hacía alguna devota vocación de referente al rey de fidelidad, pues se le llamaba sacro o misterio. Pero va cambiando el tiempo y ya con la griega, con el lenguaje latino, pues nos dice eso, ¿verdad? ¿De qué? Pues de que es algo sagrado, es algo irrelevante, o sea, que tiene un merecido respeto hacia la orden que iba a cumplir o que vamos a hacer. Y de ahí viene lo interesante y viene bien bonito, y vamos a seguir escuchando. Sí, y también, por ejemplo, podemos mencionar sobre después los cristianos cómo utilizaban esta palabra, o sea, a través de los signos litúrgicos, a través de las celebraciones eclesiales y de los hechos sacros, como mencionaba. O sea que ya los cristianos también pretendían o estaban usando lo que era esta misma palabra, sacramento, porque realmente si nosotros, como mencionábamos, nosotros no podemos encontrar en la Biblia esta palabra, sino que esta palabra sí viene de antiguo, pues del origen latino, y aparte pues los primeros cristianos ya también la utilizaban en los signos litúrgicos y en cosas sacras. Sí, es importante aclarar esto porque muchas veces se confunde. Es que no viene la palabra sacramento en la Sagrada Escritura, sí, pero viene misterio. Entonces hay que entender que era dialecto hebreo, griego o lo que sea, y al latín ya viene siendo sacramento. Y más los protestantes, ¿no, hermano? Que luego dicen, no, pues como no existe aquí una palabra en la Biblia, no lo creen y creen que nosotros nos la inventamos, estamos equivocados o no sé, qué era lo que piensan. Entonces ellos a lo mejor no tienen esa idea de estudiar, pues, o de profundizar realmente lo que es la palabra de Dios. Pero esto realmente está en la Biblia, los sacramentos están instituidos en la Biblia.
Sí. Uno de los que más contribuyó a esa clarificación del concepto sacramento fue San Agustín en el siglo IV. El número septenario, o sea, de los 7, fijado ya en la iglesia, solo llegó a imponerse en el siglo XII, ¿sí? Es decir, en el año 1200 más o menos por ahí. Los sacramentos, como hoy los presenta la iglesia, son actos salvadores de Cristo, por eso es necesario tenerlos, que la iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. Tenemos que tener mucho cuidado en estas palabras. ¿Por qué? Porque ahí viene el significado. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Continuamos, hermanos, con el tema de los sacramentos. Decíamos que eran actos salvadores de Jesucristo que comunicaba a la iglesia a través de signos sensibles. Vamos a ir desmenuzando palabra por palabra lo que significa, por qué son actos salvadores. Se trata de acciones que salvan al hombre de situaciones concretas, llenándolo de la fuerza del amor, fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Estas acciones salvíficas abarcan toda la vida del hombre en sus puntos más significativos. ¿Cómo cuáles serían? ¿Mande? ¿Cómo cuáles serían? Los actos salvadores, pues un acto... En la parte más importante a veces de tu vida. Cuando nace el hombre, son acciones que salvan, ¿no?, al hombre, sí, en situaciones concretas. ¿Pero como cuáles serían? Como cuáles, por ejemplo, en algún accidente, que uno esté enfermo, algún enfermo, inclusive pues para la salvación de nuestra alma, ejemplo, la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Esos son actos que hace salvadores. Inclusive el bautismo, que es lo principal, es el principal. Mire, sí, hay una cuestión muy importante que debemos de entender y tenemos que reconocer. Estos actos salvadores de Cristo son principalmente para la salvación y santidad de cada uno de nosotros. Pero en el caminar de nuestra vida es exactamente lo que tú dices, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles que tú no sabes y cómo Dios obra que no te pase un accidente, que no te pase una desgracia o algo, y a veces ni cuenta nos damos. O sea, tienes mucha razón en esa parte, y eso es importante que nosotros, ustedes que nos están oyendo, que entendamos que la mano de Dios siempre está ahí. Estos actos salvadores es para toda la vida en nuestro caminar.
en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestro comentar. Todo eso es actos salvadores de Cristo. Entonces, esos sacramentos, precisamente eso es lo que nos refuerzan, como lo decía usted, hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos o no esperamos las situaciones que nos vayan a venir. Sin embargo, el Señor siempre está ahí. Exactamente. A ver, vamos a continuar. Bueno, estos sacramentos también los tenemos en varias etapas de la vida. Por ejemplo, don Manuel. Cuando nacemos, en el nacimiento, pues entramos a la puerta de todos los sacramentos, que es el bautismo, es el principal porque es el que nos lleva a los demás. Sí. Hay sacramentos que se toman solamente una vez en la vida y uno de ellos es el bautismo. Son iniciales, hermano. Sí, Son de iniciales. iniciación cristiana, sí. Los de iniciación cristiana pues serían el bautismo, sería la confirmación y sería la Eucaristía. Son los de iniciación cristiana, ¿verdad? Son los tres principales, pero los que se tomarían una vez en la vida serían nada más el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Exactamente. Son sacramentos que son para siempre, que son indelebles, que no se borran, que quedan para toda la vida, ¿verdad? Y fíjense que ahorita en la actualidad hay personas ya, inclusive ya grandes, Sí. que inclusive no están ni bautizadas o no están confirmadas. Cierto. Y es un sacramento importantísimo, importante, es de iniciación, es lo que nos va a dar la vida en la iglesia, como católicos, como pertenecientes de la iglesia. Claro. Mire, hay una cosa muy importante que todos debemos de entender. Quien no está bautizado es criatura de Dios, porque es formación de Dios. Y los que están bautizados son hijos y herederos de un reino de Dios. ¿Sí? Quien lo quiera buscar, quiere entender un poquito más, puede buscar en Ezequiel 28 y pues por ahí que lea y que medite un poco sobre esa situación que estamos platicando ahorita. Entonces, es muy importante, sí, como dice el hermano, hay muchas personas que no están bautizadas, matrimonios con hijos, Sí. y no están bautizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sacramento es aquello que te va a dar la fuerza. ¿Para qué? Para que tengas esa gracia de Dios y esas bendiciones. ¿Qué más podemos comentar, don Manuel? Decíamos hace rato que los sacramentos son institución de Jesús, ¿verdad? Y son bíblicas, por lo tanto todas esas personas de las que estamos hablando a lo mejor no conocen a Dios, nunca han leído la palabra de Dios, porque esa es nuestra principal fuente de alimentación, ¿verdad? Que son la palabra de Dios y los sacramentos, porque nos hacen tener un encuentro personal con Cristo, todos los sacramentos, ¿verdad? Porque Él nos confiere su gracia santificante, su gracia salvadora. Y si una persona no está bautizada es porque no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, y no tiene fe en Dios. Es uno de los principales requisitos para que el sacramento haga efecto, ¿verdad? Tener fe en lo que estamos recibiendo, que es un sacramento. Muy bien. Tenemos 7 sacramentos. De los 7 sacramentos, ¿cuáles son los de iniciación? De iniciación, De iniciación tenemos ¿cuáles? bautismo, confirmación y Eucaristía. ¿Ok? Son de iniciación. Y luego tenemos otros 2 que son de sanación. Ajá. ¿Qué son los cuáles? reconciliación y unción de los enfermos. unción de enfermos. Fíjense bien, ya van 5. Sí. Y nos quedan otros 2. ¿Cuáles serían los otros 2 también en esos 7 sacramentos que tenemos? Los otros 2 de servicio, Es el matrimonio que serían matrimonio y el orden sacerdotal. Matrimonio y orden sacerdotal. y orden sacerdotal, orden sagrado, ¿verdad? Orden sagrado. Porque también las religiosas o los monjes tienen ese orden sagrado. Entonces, esos 2 son de servicio. El matrimonio es un sacramento de servicio, donde tú te das y yo me doy y somos complemento. Que no se nos olvide eso. Sí. No nada más que dame para acá y ya. Soy machista y soy quién sabe qué. No, es de los 2, recíproco, respeto. Y el orden sagrado es servir.
¿Sí? ¿Estamos? Sí, bien. Sí, es de servicio. Entonces, ahí están ya bien claritos los sacramentos. Yo creo que sí, no hay ningún problema. ¿Qué más podríamos decir en cuestión de los sacramentos? ¿Que no son qué? No son simples ceremonias que se hacen para cumplir con una obligación, ni acciones bancarias que aumentan nuestro capital religioso. Y, un ejemplo, hay personas que dicen vamos a bautizar al niño nada más porque pues todos lo bautizan, o porque es una tradición, o para que se le quite lo chillón, u otros dicen para que no sea enfermizo. Sí, ¿En serio? Eso es lo normal que hay en toda la gente, ¿verdad? Pero no son simples ceremonias así, no. Realmente son actos salvadores de Cristo, porque, por ejemplo, en el bautismo, pues ahí nos da su espíritu, nos hace hijos de Dios, nos hace hijos suyos. ¿Se imaginan qué don tan grande, qué regalo tan grande? Miren, hermanos, les voy a decir una cosa, y muy cierto lo que dice don Manuel. Ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, un bautismo se recibe al Espíritu Santo. El bautizado tiene el Espíritu Santo, que es una gracia de Dios, ¿sí? Es hijo y heredero de un reino. Por eso se hace una fiesta. Pero la fiesta no tiene que llevar cheve, ni borrachera, ni nada de eso. Y la atención inmediata es para el bautizado, no para hacer pachangas. No puede ser. Entonces, se tiene que respetar eso. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios que acaba de nacer a la nueva vida, al reino. Pero no lo agarran de pachanga, ¿verdad? Dicen que en el bautismo es el máximo grado de santidad de una persona, porque ahí está limpio y limpiecito. En cuanto acaba de ser bautizado, no tiene ni un pecado. Y se integra uno a la iglesia como miembro de la iglesia a través también del bautismo. O sea, que es lo más principal que pueda haber. Y las gracias que se reciben del padre a los papás. Ni siquiera saben ni qué onda. Sí. ¿Qué pasó, jóvenes? No. ¿Qué pasó, matrimonios? ¿Qué pasó? Las gracias y las bendiciones que Dios te da cuando bautizas un hijo, no las conoces. ¿Qué está pasando ahí? En vez de cargar al niño. Es una mala formación, ¿verdad? Sí. Bueno. En vez de cargar al niño que está bien santificado, lo dejan por allí, ¿verdad? Y se van a las chelas, como dice usted. Entonces, y es por eso las catequesis, hermano, o sea, porque se deben de dar, o sea, como se dan, o sea, antes de recibir un sacramento tenemos que saber lo que es el sacramento y qué es lo que vamos a recibir. Así es. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de Película, todos los sábados a las 9 de la noche. Continuamos meditando esto de los sacramentos. Decíamos que no son simples ceremonias, ¿verdad? Ni acciones bancarias que aumentan nuestro capital religioso. Es decir, si yo
doy dinero o pago, dicen, no, pues yo por eso pago, para que me bauticen o para que me confirmen, ya creo ser merecedor de, órale, atención, o, no. Decía el hermano, para eso son las catequesis, para entender lo que significa un sacramento, ese gran regalo de Dios santificante que nos da a través de su Espíritu, porque en los primeros recibimos eso, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Decía don Sabino, pasamos a ser hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Qué gran regalo, ¿verdad? Igualmente, o sea, siguiendo el significado de esta frase de que son actos salvadores de Cristo. O sea que la iglesia no se los inventó o no dijo aquí están y así debe de ser. Como muchos dicen, es que se los inventó la iglesia. Exactamente. No, están bíblicos, ¿verdad? Son bíblicos, o sea, son de Cristo, que es su verdadero autor y no otra persona. Así es. O sea que es su verdadero autor de él. Y por eso estos sacramentos, al ser el autor Cristo, es por eso que se llaman salvíficos, porque Él nos vino a traer exactamente ¿Es eso, el Redentor, la salvación. ¿es el Salvador? Es nuestro Redentor. Así es, hermanos. Y precisamente es Cristo, ¿verdad? Entonces son los ministros de Cristo los que los administran. Y hay personas que dicen, pues a lo mejor mi hijo no quedó bautizado, es que el padre ya estaba bien viejito, ya ni se le escuchaba, o puede ser, entonces así somos las personas que no estamos formados, ¿verdad? Entonces pensamos que no vale, pero no. Cualquier sacerdote, así puede ser el más viejito, aunque no se le escuche, puede administrar un sacramento, ¿verdad? Sí. Porque es ministro de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Miren, por ejemplo, hay un sacramento que se llama de reconciliación. Así Luego ya más adelante vamos a hablar de él. Pero mucha gente, por ejemplo, comenta o dice, es que no quedé bien confesado, es que no dije todo. Precisamente por eso se llama acto penitencial antes de confesarte, para que ese sacramento, pues obviamente tenga su efecto, pues bueno. Pero aún así, fíjense la gran cosa maravillosa, cuando tú te confiesas sinceramente, también tienes una reconciliación con Dios. Entonces, aunque a veces dices, ay, me faltó esto y lo otro, bueno, pues a la siguiente confesión lo haces, no pasa nada. Pero tú sabes en tu conciencia, en tu hacer y en qué hacer de tu vida, que puedes hacerlo. Pero no te limites a recibir a nuestro Señor. Y muchos católicos, con ese sacramento, no nos arrimamos a Dios. Hay que arrimarse para fortalecerlo. Entonces, cada sacramento que Dios nos ha instituido es para nuestro bien. Entonces hay que llevarlo a cabo, ¿verdad? Inclusive hay católicos, o habemos católicos que a lo mejor por ejemplo en el sacramento de la penitencia, luego a veces tenemos miedo. Y gente luego a veces por ignorancia o por no saber lo que es, pues tiene ese miedo a confesarse. Y más que nada es como dice la misma escritura, o sea, el mismo tema, es un acto salvífico, o sea, un acto de misericordia también, lo que es la reconciliación. Y como la gente, o nosotros laicos que ignoramos ciertas cosas, pues ahí está nuestro miedo, nuestro temor de acercarnos a lo que es el sacramento de la reconciliación. También ocurre mucho. Bien, entonces vean ustedes la importancia que son los sacramentos. Hablamos nada más un poquito, después vamos a hablar cada uno. En este espacio vamos a ir hablando de cada uno de los sacramentos. Vamos a empezar con el bautismo, confirmación y todo eso. Ahorita nada más es una breve pauta, pero realmente lo que es el sacramento, lo que significa, lo que valora, es de que, en primer lugar, son actos salvadores de Cristo para nuestro bien, ¿sí? Y que la iglesia que comunica, ¿por qué los comunica? Porque los sacramentos fueron entregados a la iglesia por Cristo. ¿Para qué? Para que los administraran los hombres, no a los pastores, testigos de Jehová, ni cosas de esas.
ni sectas, que son más de 7,000. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo. ¿Quién es la iglesia visible de Cristo? Pues somos nosotros, los católicos. Esos somos los visibles. Por eso la importancia y la necesidad de dar testimonio. Miren cuánta obligación tenemos. También, no se trata de la construcción material del templo. Es que la iglesia es el templo. No, sino la comunidad cristiana constituida por Cristo, por cada uno de los bautizados. La iglesia la conformamos cada uno de los bautizados. Nosotros somos la iglesia, y lo que me digas a mí en contra de la iglesia, a mí me duele. ¿Por qué? Porque soy parte de la iglesia, ¿sí? Sí, inclusive hablando de los protestantes, ellos, pues, ¿qué sacramentos tendrán? Ninguno. Bueno, a simple vista, a lo que ellos predican, a lo que dicen, pues no tienen algún, que yo vea algún sacramento. No, porque como decíamos hace rato, el que perdona es Cristo, el que bautiza es Cristo, el que da la unción es Cristo, pero a través de sus ministros. Exactamente. Que tienen la sucesión apostólica, y a ellos, ¿quién les ungiría? Pues nadie. No tienen. Así es que no vale, ¿verdad? No vale. No tienen sí. Nada de eso, no tienen ningún sacramento. Ok. Es la importancia, pues, de saber lo que es un sacramento. No nos olvidemos que son actos salvadores de Cristo, sí, que la iglesia comparte para todos los fieles, sí, pero son actos visibles. ¿Qué usamos en los sacramentos? Por ejemplo, en el bautismo, por decirlo así, o en la confirmación, pues es el aceite, el agua, ¿verdad? Y algunas, la vela. Entonces hay que entender que esos sacramentos visibles, esas partes visibles, nosotros las vemos pues cuando llevamos a nuestros hijos a bautizar. Entonces, parte de los sacramentos hay que entenderlo, que es una necesidad para ser hijos de Dios, una necesidad para nuestra salvación, una necesidad para caminar en el camino de Cristo. ¿Qué más podemos comentar? Sí, es como, por ejemplo, que hay muchas veces, por ejemplo, en las civilizaciones siempre hay signos visibles, por ejemplo, el agua siempre ha sido una representación de purificación, por ejemplo, en varias civilizaciones. O sea que es algo importante, o sea que es como llegar de lo invisible a lo visible, lo que comunica, y realmente son mediante estos signos sensibles. O sea, nosotros como personas, como bautizados, como católicos, recibimos estos sacramentos visibles. O sea que también nosotros sentimos, para poder recibirlo, también debemos de sentir y recibir el sacramento, para que nosotros en nuestra mente, en nuestra fe, concrete que realmente lo recibimos. Claro. Miren, las grandes religiones, como la religión musulmana, ¿sí? La religión católica, la religión pues evangelista, ¿verdad? Todos tienen sus signos. Para nosotros los católicos tenemos nuestros signos muy bien fundados, sí, ¿verdad? Entonces, y la cuestión de los signos ha seguido a través de los siglos, pero desafortunadamente para los demás, sí lo digo con toda confianza, sí, solo Cristo nos da la base real, suprema de nuestros sacramentos, sí, bien fundados. Entonces, bueno, podemos comentar muchas cosas porque también otros tienen otras ideas, sí. Pero bueno, se respeta, ¿no? Pero nosotros hablamos de las gracias y la abundancia y la santidad que Dios nos da por medio de los sacramentos, ¿sí? Y en cada uno de ellos recibimos esa santidad. Sí, ¿Qué más podemos comentar, don Manuel? Sí, pues dice, mediante signos sensibles, decía el hermano Santiago, se hacen visibles, ¿verdad?
así somos los hombres, necesitamos ver para creer, ¿sí? Estamos como Santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Cuando nosotros vemos esos signos sensibles, salimos bien contentos, porque estamos seguros que se realizó el sacramento. Ajá, entonces, así somos, así es el hombre, necesita ver para creer, está como Santo Tomás. Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, sí, ver para creer. Entonces, nos hace falta a veces fe, pero hay que estar seguros que Cristo, autor de todo sacramento, nos acompaña durante toda nuestra vida, como decíamos hace rato, ¿verdad? Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. De laico a laico, agradece tu preferencia, pues gracias a ti ya sumamos 3,000 seguidores y vamos por más. Bueno, continuamos nuestra lección. Ahora vamos a hablar sobre los que son los sacramentales. O sea, estos sacramentales tienen una diferencia a lo que es un sacramento. Los sacramentales son signos instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. O sea que un sacramento está instituido por Cristo, porque está en la Biblia, está registrado. El mismo Jesucristo instituyó los sacramentos, pero los sacramentales son instituidos por la Iglesia. Eso es la diferencia entre un sacramento y un sacramental. Y por ejemplo, un sacramental, que es un signo sagrado, se compone, por ejemplo, de una oración y un signo. Siempre van juntos. Inclusive una bendición. Es una bendición. Como por ejemplo, el sacramental va casi unido a la par el sacramental a un sacramento. ¿Y para qué nos sirve un sacramental? Por ejemplo, nos puede servir para alguna bendición de por ejemplo, los utensilios sagrados, las liturgias sagradas, el agua bendita, donde se realiza ese tipo de sacramentales de oración y de signo, pues. Bueno, o sea, esos son siempre los sacramentales nos ayudan a aumentar nuestra fe. Nos ayudan a aumentar nuestra fe. Es decir, es el paliativo, o es la ayuda, o es el soporte para esos sacramentos que ya recibimos. El sacramental nos ayuda a empujar
nuestra fe, nuestra esperanza y la creencia en la misericordia de Dios. Es muy bien lo que dice usted, compañero. Entonces, es para que nosotros tengamos presente, ¿verdad?, en esa bendición de una imagen, de una casa, inclusive. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe. Sí, o sea que es que todo va unido. O sea, los sacramentos son instituidos por Cristo, pero los sacramentales, a modelo de los sacramentos, son instituidos por la Iglesia, ¿verdad? Entonces es decir, como decía usted, nos prepara para acercarnos, a veces bien preparados a recibir un sacramento o acercarnos a la Iglesia. Pues me viene a la mente el miércoles de ceniza, ese es un sacramental. Que nos dicen, arrepiéntete y cree en el Evangelio, y nos imponen la crucita. Entonces nos invitan a acercarnos a Cristo, ¿verdad?, a su gracia que nos da a través de los sacramentos. Bueno, tenemos que entender que estos sacramentales, tenemos los sacramentos, ¿verdad? Sí. Pero los sacramentales también son, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Se aplican a necesidades y a situaciones menos importantes que los sacramentos. Ajá, pero también ¿qué? Pero perdónalos. Sino una gracia actual de caridad y de contrición. Ajá. Cada gracia y caridad de contrición que nos dan los sacramentales, ¿sí? Y que perdonan los pecados veniales. O bien, o una protección contra, ¿qué dice ahí? Los demonios y peligros corporales, ¿sí? Y se apoyan ¿dónde? Directamente ¿dónde? En la eficacia de la oración, de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Pues es el hogar, la primera iglesia, y la iglesia comunitaria. Así es. Entonces tenemos que entender que nos santifican también los sacramentales, ¿sí? Me viene a la mente decir que protegen contra los demonios. Muchas personas ponen la Magnífica atrás de sus puertas, que para que pero no la rezan, nada más ponen la oración ahí, ¿verdad? Entonces inclusive sí está bien lo que sí, es que sí, inclusive todo bautizado, o sea, como todo bautizado en sí mismo es ya una bendición. O sea que precisamente yo luego a veces como los padres luego bendicen a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando van a un viaje o se van a la escuela, es algo, es una bendición simplemente, es lo más, es lo mejor. Inclusive padres que bendicen a sus hijos, inclusive hay bendiciones también para mujeres embarazadas, para, como decía el hermano, para inclusive casas, inclusive hasta autos, menos para armas de fuego, porque esas sí no, esas no. Es más, ahí en ese tipo de cosas no funciona la bendición, ¿no? Eso no, eso sí es para mal. Pero sí ha habido personas que sí. Dice usted bendición de casas, ahorita recuerdo que dicen que un señor fue para que le bendijeran su casa porque allí a lo mejor habitaba el demonio, para que saliera el demonio de su casa, y que le dijo el padrecito, hijo, vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Sí, ya. Ajá. Entonces era un canigo, sí, son cosas chuscas, pero no, realmente hay que entender. Pero son cosas chuscas que debemos de entender y darle el respeto y el merecido orden a las cosas de Dios. Y mucha gente lo toma a broma, pero fíjense bien, eso es muy indispensable y tenemos que entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Precisamente para eso son estos cursos. Es, por ejemplo, ahorita, algunos sacramentales son los exorcismos en el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? A ver, así brevemente, luego vamos a hablar de cada uno de los sacramentos. Pero es un exorcismo, es decir, Dios entra a la vida de aquel ser nuevo, de aquella criatura nueva, renacida, ¿sí? Así ¿A renacida a qué? A la gracia de Dios. Y luego nos dice ahí,
Las bendiciones o consagraciones de objetos religiosos. ¿Qué significa ahí? A ver, don Manuel. Pues sí, ese es un sacramental. Los que bendicen imágenes, o sea, van a misa, llevan imágenes a bendecir. ¿Pero para qué nos sirve? Pues a veces las utilizan para, como dicen, para alejar el demonio de sus hogares. Pero realmente lo que necesitamos a veces es comprender que todo debemos tener una disciplina y entender que para acercarnos a Dios hay que acercarnos a los sacramentos. Debemos hacer cosas que nos lleven a Cristo, ¿verdad? Sería devoción, ¿verdad, hermano? Eso sería devoción. Sería devoción, ¿no? Sí. ¿Qué más podríamos comentar ahí? Pues también luego, por ejemplo, ha habido casos en que las personas, pues ya ven que bendicen sus santitos, sus San Juditas, la Virgen de Guadalupe, sus rosarios, y los tienen en su casa, pero realmente luego son personas que pues no conocen la palabra de Dios, o inclusive ni a la Eucaristía van. Me imagino yo, han de pensar, pues aquí tengo a estos santitos, aquí tengo a la Virgen, ya están benditos, aquí me ayudan, ¿para qué voy a misa? O sea, eso sería un mal uso de un sacramental, a conciencia de personas, porque de que hay, Decía una viejecita por ahí, es que la Virgen de Guadalupe, de San Juan de los Lagos que tengo en la cabecera, es más milagrosa que la que tengo en la entrada. Y ya están benditas. ¿Tú qué le dirías a esa señora? Oh, sí. Inclusive cuando... A ver. Ok, vamos a ponerlo muy sencillo. Un sacramental es pensar, hacer, actuar en el nombre de Cristo, sí, para bien nuestro y para bien de Dios, para gloria de Dios. Hacer lo que vas a hacer, fíjate bien lo que vas a hacer. Pensar, piénsalo bien, ¿sí? Estás pensando y estás tatuándote hasta la canija cara, la muerte, que sabe qué. Y actuar es decir, hablar de Él, hablar de Dios, hablar de Cristo. Entonces, el sacramental nos ayuda a soportar todas las incidencias de lo que nos está acechando en este mundo. La avaricia, la lujuria, la soberbia, la pereza, los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces los sacramentales siempre nos van a ayudar, ¿sí?, a servirnos de ellos. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, ¿sí? Y tomando conciencia de esto que estamos hablando, realmente estos sacramentales y los sacramentos son realmente un apoyo para el católico. Claro. Es un apoyo para todo laico, para todas las personas que luego a veces tal cuesta. No. Tal cuesta. No sabemos, luego a veces no sabemos realmente el significado y el gran valor que tienen estos sacramentales y que nos pueden ayudar en nuestra vida. Nos ayudan, no nos pueden, sino que realmente nos ayudan y son realmente son también actos salvíficos. Así porque es. Nos apoyan, nos impulsan, como decía, hermano, nos impulsan también. Muy bien. Bueno, vamos a dar un pequeño mensaje ahorita, ya que terminando ahorita nuestra transmisión, ¿sí?, de laico a laico. Vamos a invitarlos al curso de filosofía cristiana, que tiene una duración chiquita, muy poquita, son 12 horas nada más, hermanos, para que se interesen y búsquenle, ¿sí? El tema y la filosofía de San Agustín de Hipona. Fíjense nada más, a los que hemos leído libros de San Agustín, pues qué hermoso, ¿no? Y qué precioso. Pues bueno, vamos a reflexionar ahí un poquito, nuestro director Jorge Gasca, en esta conferencia que está dando, ¿verdad? Y bien, bueno, pues no alcanzo a ver aquí bien los números, pero inicia ¿cuándo?
Bueno, martes 6 de febrero y sábado 10 de febrero a las... Bien, sábado de 6:30 a 8:30. Digo, perdón, martes, 6:30, 8:30. Y el sábado de 9 a 11, ok. Entonces están cordialmente invitados todos ustedes para que pues acompañemos a nuestro director en esta gran esfuerzo que está haciendo por transmitir. Y a mí me parece muy interesante porque San Agustín es uno de los grandes doctores de la iglesia. Entonces, pues vamos a escuchar, vamos a animarnos, dejemos la pereza a un ladito y vamos a meternos, ¿sale? Así es. Claro. Bien. ¿Algo más que queramos comentar? Bueno, pues agradecerles aquí a los compañeros que nos acompañaron hoy. Y pues nos vemos en el próximo lunes en este programa de Laico a Laico, Espacio TV. Y compartan, por favor, para que esto siga creciendo. Recibimos sus oraciones y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Camino hacia la Santidad, con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de Película, todos los sábados a las 9 de la noche. De laico a laico, compartiendo la fe católica.